Hoy, Idaho está aquí. Es un estado sencillo, no muy relevante. Es el 14º más grande con 83,000 kilómetros cuadrados, pero solo el 38º más poblado con 1.9 millones de personas. Su bandera es muy aburrida, siguiendo la terrible tendencia de solo tener el sello estatal sobre un fondo azul. Y a primera vista, lo único interesante de Idaho es su forma, con su franja vertical que está entre Montana y Washington, lo que la hace diferente de los estados vecinos de forma rectangular. Pero, ¿y si Idaho fuera más que eso? ¿Y si existiera un gran Idaho? Verás, en los últimos años se ha creado un movimiento para lograr este objetivo de un estado de gran Idaho, que anexaría al menos el este de Oregón. Si se lograran los objetivos de quienes son más idealistas y radicales, el gran Idaho podría incluso verse así, anexando 3/4 partes de Oregón y también una parte del norte de California. Entonces, ¿qué es este movimiento? ¿Por qué fue creado? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Y existe una posibilidad real de que suceda? Además, si llegara a pasar, ¿cómo sería este nuevo estado de Gran Idaho? De esto trata este video. Lo más curioso de este movimiento es que no parece originarse en Idaho. No son los habitantes de Idaho ni los funcionarios del gobierno en su capital estatal, Boise, quienes tienen un loco deseo expansionista. Sin embargo, en una encuesta de 2021, el 51% de los habitantes de Idaho sí dijeron que estaban a favor de esto, con un 14% indecisos, pero no, viene de afuera. Todo tiene que ver con la división entre lo urbano y lo rural, que es común en casi todos los estados, donde los centros urbanos son más liberales mientras que las zonas rurales son más conservadoras. Es la misma razón que lleva al interior de California a querer separarse y formar su propio estado, excepto que aquí no quieren separarse, sino unirse a un vecino que creen que coincide más con sus ideales. Todo comienza en uno de los vecinos occidentales de Idaho, Oregón. El este o interior de Oregón es una zona relativamente rural y en su mayoría conservadora, especialmente en comparación con las áreas urbanas del oeste, que están más pobladas y son de tendencia moderada liberal y que tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa de Oregón. Estos habitantes de Oregón no se sienten representados. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, incluso reconoció este sentimiento y el movimiento en sí en 2023 diciendo: "Creo que hay muchos habitantes de Oregón que están frustrados y no se sienten escuchados". Eso, creo, es de lo que se trata el movimiento. Dejando de lado el hecho de que su frustración radica en no estar de acuerdo con el concepto de democracia representativa, en la que más personas significa más representación, y entendiendo que la tierra no vota, sino las personas. Este parece ser el origen del problema. Y después de todo, si vamos a abogar por el derecho a la autodeterminación, entonces a estas personas se les podría permitir elegir a qué estado quieren pertenecer. Idaho es relativamente conservador en general si lo comparas con Oregón. Para que te des una idea, de todos los principales funcionarios del gobierno en Idaho, todos son republicanos en este momento. De hecho, todos han sido republicanos desde 1999. Las únicas excepciones son el superintendente de transporte público, por un periodo y 2 años, cuando un demócrata ganó una elección para representante de la Cámara. Los republicanos también tienen una mayoría duradera en el Senado estatal y en la Cámara estatal. Por otro lado, en Oregón casi ocurre exactamente lo contrario desde 2009, que solo 2 funcionarios han sido republicanos con mayorías demócratas en el Senado estatal y la Cámara. Y esto ha motivado a algunos conservadores en el este de Oregón a impulsar la reubicación de la frontera y anexarse a su vecino del este. Y no se trata solo de la mezquindad de no querer ser gobernado por un partido diferente al tuyo. Es el efecto directo que esto tiene en la legislación, porque varias leyes estatales difieren drásticamente entre Oregón e Idaho. Principalmente en impuestos y salario mínimo, los habitantes rurales de Oregón también sienten que el gobierno no invierte ni gasta lo suficiente en sus regiones, creyendo que tal vez el de Idaho sí lo haría. En el sitio web del movimiento del Gran Idaho, puedes encontrar algunos de los folletos que utilizan para difundir su mensaje, aunque sea en forma de propaganda. Algunas de las razones para la secesión están enumeradas en uno de estos. Yo diría que las principales son razones razonables, mientras que el resto simplemente caen como mínimo en el partidismo y como máximo en la xenofobia y las teorías de conspiración radicales. Ellos argumentan que las fronteras estatales pueden moverse, afirmando que la frontera entre Oregón y Washington se movió ligeramente en 1958. La ubicación actual de la frontera entre Oregón e Idaho fue decidida por personas que nunca visitaron el noroeste del Pacífico, antes de que el área fuera colonizada, al menos según ellos. La propuesta original incluía la mayor parte de Oregón y parte del norte de California. En 2021, 5 condados del este de Oregón votaron para exigir a los funcionarios del condado que tomaran medidas para promover la anexión de los condados a Idaho. Y desde entonces se han estado llevando a cabo votaciones locales en muchos condados del este de Oregón para aprobar su unión a Idaho. En mayo de 2022,
Los votantes de los condados de Douglas y Josephine rechazaron las propuestas para unirse, lo que llevó a los proponentes a reducir el alcance de la propuesta y presentar un mapa menos ambicioso que excluye el sur de Oregón. Esto también redujo el territorio objetivo a aproximadamente un tercio, excluyendo por completo el norte de California. Pero parece una reducción temporal, ya que muchos de sus carteles todavía identifican la anexión de Oregón como la fase 1 y el norte de California como la fase 2. Y lo sorprendente es que la gente realmente está votando por esto. Hasta junio de 2023, 12 condados en Oregón habían aprobado medidas electorales a favor de Gran Idaho. Baker, Grant, Harney, Jefferson, Klamath, Lake, Malheur, Morrow, Sherman, Union, Wallowa y Wheeler. Eso es 12 de los 15 condados objetivo, aunque por ejemplo Wallowa solo lo aprobó por una mayoría de 7 votos, lo que muestra que este no es un deseo abrumador de todos los habitantes locales. El condado de Crook, que por cierto tiene un nombre fantástico, también ha programado su votación para mayo de 2024. Otros condados en el área designada por el movimiento, como el este de Oregón, aún no han aprobado someterlo a votación. En febrero de 2023, el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes de Idaho aprobó una resolución para autorizar a la legislatura a discutir el traslado de la frontera estatal con los legisladores de Oregón, esencialmente creando una misión diplomática interestatal para negociar con Oregón. Un proyecto de ley similar se presentó precisamente en el Senado Estatal de Oregón, pero es poco probable que avance. ¿Pero qué pasa si todos estos condados objetivo votan por la secesión y para unirse a Idaho? Bueno, siendo muy realista, nada. Incluso si es aprobado localmente por los votantes a través de medidas electorales, todavía necesitaría la aprobación de ambas legislaturas estatales y del Congreso. Es muy poco probable que Oregón apruebe esto alguna vez. Quiero decir, ¿qué estado quiere perder más de la mitad de su territorio? Incluso si se convierte en un tema clave en disputas electorales a nivel estatal, como las elecciones al Senado estatal o a la gubernatura. El movimiento será detenido precisamente por la misma razón por la que fue creado en primer lugar. Son una minoría de los votantes dentro de su estado. Además, nadie está realmente seguro de si Idaho mismo quiere esto y si siquiera aceptaría el territorio. Claro, aprobaron un proyecto de ley para discutirlo, pero aprobarlo completamente es algo muy distinto. E incluso si Oregón de repente se volviera increíblemente generoso y aprobara esto localmente, iría al Congreso y ahí, primero a la Cámara de Representantes y luego al Senado, si es que alguna vez llegara hasta ahí. Es poco probable que alguna vez se apruebe tampoco. Principalmente porque sentaría un precedente de inestabilidad fronteriza en todo el país. De repente, todas las minorías políticas dentro de los límites estatales intentarían hacer esto y unirse a un estado vecino, o convertirse en un nuevo estado por completo. Sería un caos total. Pero vamos directo al escenario hipotético por un momento y consideremos que esto realmente podría suceder. Si estos 15 condados del este de Oregón se unen a Idaho, ¿cuál sería el impacto para el estado? Esto añadiría 158,000 kilómetros cuadrados a Idaho, un aumento de más del 70% de su tamaño actual. Actualmente tiene 216,000 kilómetros cuadrados. Esto haría que tuviera 374,000 kilómetros cuadrados. Haría que Idaho pasara de ser el 14º estado más grande al 5º más grande, justo detrás de Montana, su vecino, y superando a Nuevo México. Sería bastante gracioso si todo esto estuviera secretamente motivado por algún complejo de inferioridad hacia Montana. En cuanto a población, Idaho actualmente tiene 1.9 millones de personas, con la adición de estos 15 condados. Subirían alrededor de 2.2 millones agregando 300,000 más. Esto lo haría pasar de ser el estado número 39 en población al 37, superando solo a Nebraska y Nuevo México, lo que nos muestra cuán poca densidad de población hay en la vasta extensión de esos condados de Oregón. Por otro lado, Oregón perdería los mismos 158,000 kilómetros cuadrados y 300,000 personas. Oregón es actualmente el 9º estado más grande de lo que esperaba, pero con un nuevo tamaño de solo 96,000 kilómetros cuadrados, bajaría al puesto 38 en tamaño. Con 300,000 personas menos, su población cambiaría de 4.2 a 3.9 millones, bajando solo del puesto 27 al 28 en población, intercambiando lugares con Oklahoma. La capital de este nuevo Gran Idaho probablemente seguiría siendo Boise, lo que en realidad la haría más equidistante y céntrica que ahora. Políticamente, esto haría que Idaho fuera aún más conservador, aunque la cantidad de votos que esto traería no sería tan relevante. Y si más partes de Oregón y el norte de California también se unieran a la mencionada fase 2, el impacto sería aún mayor, convirtiendo al Gran Idaho en un estado con salida al Pacífico y probablemente en uno de los estados más importantes de la Unión. Así que, eso es lo que es el movimiento del Gran Idaho. ¿Por qué existe? ¿Cómo se ha estado desarrollando? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Se debería permitir que estos condados se vayan de Oregón y se unan a Idaho? ¿Crees que la idea de un Gran Idaho es buena y te gustaría que el norte de California se uniera también? Cuéntame en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete para ver los próximos y nos vemos la próxima vez para más cultura general.